Bueno, primero que todo, buenos días, profe, buenos días, compañeros. El día de hoy, junto a Nayeli Puyao y quien les habla, Marcelo Sumelsu, les hablaremos sobre la teoría de situaciones didácticas que fue planteada por Brousseau. Bueno, Brousseau fue un investigador, profesor y matemático de nacionalidad francesa que nació el 4 de febrero, del año 1933 en Taza, Marruecos. Brousseau fue un especialista dentro del área de la didáctica de la matemática, lo que hizo que en el año 2003 recibiera una medalla Félix Klein por el desarrollo de su teoría que vamos a ver a continuación. Ya, la teoría de situaciones didácticas es una teoría basada en que la enseñanza de los conocimientos matemáticos se construye, es decir, no son innatas. Es por eso que Brousseau define las situaciones didácticas como una forma para modelar el proceso de enseñanza, enseñanza-aprendizaje, como un juego dentro del aula, donde se crean reglas entre los docentes y los estudiantes para poder llegar a cabo este proceso. Dichas reglas se conocen como contrato didáctico. Brousseau define el contrato didáctico como el conjunto de comportamientos del maestro que son esperados por el alumno y el conjunto de comportamientos del alumno que son esperados por el maestro. Y todo esto dentro de la sala de clases. Todo lo mencionado anteriormente se ve reflejado en el siguiente triángulo, el cual explica que en la teoría de situaciones didácticas existe una relación entre el profesor, alumno y saber. Bueno, el desarrollo de una situación didáctica aparece en ciertos momentos, los cuales se denominan, como situaciones adidácticas, que es donde ocurre un proceso donde el docente le plantea al estudiante un problema que asemeje a situaciones de la vida real y que podrá abordar a través ya de sus conocimientos previos, y que además le permitirá generar ciertas hipótesis y conjeturas que asemejen el trabajo que se realiza en una comunidad científica. Dicho de una forma más sencilla, el estudiante se verá en una, por así decirlo, microcomunidad científica, como por ejemplo la sala de clases, resolviendo situaciones sin la intervención directa del docente, con el único propósito, posteriormente, de institucionalizar el saber adquirido. Luego, lo que hace Brousseau, clasifica las situaciones didácticas en distintos momentos para la aprehensión de un conocimiento, denominándolo de esta forma como fases de una situación didáctica, en donde tenemos, para el estudiante, tenemos tres situaciones, que es la situación de acción, la situación de formulación y la situación de validación. Y para el docente tenemos la situación de institucionalización. De forma breve, diremos que la situación de acción es donde los estudiantes comienzan a desarrollar la actividad dada por el docente. Luego la formulación es donde ellos crean una fórmula matemática para poder desarrollar el juego. Y la situación de validación es donde los estudiantes dan a conocer al resto de sus compañeros lo que lograron encontrar y de qué forma fue que lograron encontrar una solución. Y por último, la situación para el docente, que es la de institucionalización, consiste que el docente valida todo lo que dijeron sus estudiantes, recolecta esta información y a partir de esto habla sobre el nuevo contenido a ver. Lo que haremos a continuación es ver un ejemplo de una situación didáctica. Y nos pondremos en el caso hipotético en donde un docente llega a un curso donde deben ver un nuevo contenido. Y lo que hace y lo que decide realizar es un ejercicio de introducción en vez de decirle directamente lo que van a ver. El docente escribe la siguiente secuencia, que es la que vemos aquí en el Power, y les pregunta qué número se encontrará en la posición número 10 y en la posición número 50. Y les da unos breves minutos para que ellos desarrollen primero de forma individual y luego en forma grupal. ¿En qué momento podemos encontrar la fase de una situación adidáctica? Es de la siguiente manera. Primero, tenemos la situación de acción,
que es cuando los estudiantes comienzan de forma primero individual a desarrollar el ejercicio propuesto por el docente. Luego tenemos la situación de formalización, que es donde los estudiantes se reúnen en grupos de máximo 5 personas y hablan de sus hipótesis y conjeturas de cómo hicieron el ejercicio y cómo pudieron responder las dos preguntas que fueron planteadas al principio por el docente. Y luego tenemos la situación de validación, perdón, que es donde un representante del grupo sale a la pizarra y escribe y explica a la vez al resto del curso cómo su grupo desarrolló el ejercicio y si es que llegaron o no a una fórmula establecida, por así decirlo. Y por último, la situación del docente, que es la de institucionalización. Lo que hace el docente es recoger todas las estrategias desarrolladas por su estudiante para poder así dar a conocer el nuevo contenido a través ya de los conocimientos de sus estudiantes. Mejor dicho, lo que él hace es que valida los desarrollos que estuvieron de forma correcta para comentarle que esta actividad los introduce al tema de la progresión aritmética. Ya. Otro punto importante es que Brousseau pudo evidenciar ciertos errores cometidos por los profesores al momento de hacer una clase, errores que conducen a obstáculos en los estudiantes. Estos errores son catalogados como fenómenos didácticos, los cuales son, por ejemplo, el efecto Topace, ¿ya? Que este ocurre cuando el docente no sabe explicar algún ejercicio y no se da el tiempo para que sus estudiantes lo desarrollen sin su apoyo, por lo que el docente decide realizar el procedimiento y dar la respuesta del ejercicio. El otro es el efecto Jourdain, que ocurre cuando el docente le dice a un estudiante que su procedimiento o el resultado final de un ejercicio está bien, cuando en realidad está mal. Muchas veces lo hacen para que el estudiante no se frustre, pero en realidad este es un error. También ocurre cuando generalizan mucho y no se dan el tiempo de decirle a cada estudiante que si está bien o mal. El otro es el abuso de analogía, que consiste en enseñar un contenido con muchos ejemplos, o bien repetir el ejemplo hasta que el estudiante entienda. Muchas veces no es bueno abusar, ya que los estudiantes solo podrán recordar el ejemplo, pero no la materia como tal. Y por último tenemos el desplazamiento metacognitivo. Esto ocurre cuando el docente se va por las ramas, es decir, los estudiantes no entienden al docente. Entonces el docente comienza a buscar distintas explicaciones de la vida cotidiana o incluso de su vida propia, tratando así de que los estudiantes lo entiendan, pero muchas veces solo se aleja del verdadero saber. Y con respecto a esto, vamos a hacer una actividad. Vamos a ver el siguiente video, donde se muestra una clase de ángulos para tercero y cuarto básico, y ustedes tendrán que determinar qué fenómenos didácticos de los que acabo de nombrar se encuentran en este. Es importante que hayan entendido bien los fenómenos didácticos para que de esta forma ustedes puedan participar en esta actividad. Así que eso es importante saber si entendieron bien los fenómenos, primero que todo. ¿Se entendió bien? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Hola. Sí, les quiero comentar, ¿cierto? Que a los compañeros que están presentes, que es muy importante la participación de ellos, porque, ¿cómo lo puedo decir? Es parte de un aspecto que voy a evaluar al momento de colocar la nota a todas las personas. Supone que la nota es individual, por lo tanto, hay un ítem dentro de esta nota, que es la participación de usted en otras presentaciones, ¿de acuerdo? Además de que usted presente y lo haga todo al 100%, igual yo voy a reconocer cuando usted preguntó o cuando usted respondió una pregunta de la persona que estaba en ese momento a cargo de una exposición. ¿Ya? Eso. Ya, voy a repetir de nuevo por si no estaban. El efecto, a grandes rasgos, el efecto Topace es cuando el profesor o el docente da la respuesta antes de realizar el procedimiento, ¿sí? El efecto, profe, disculpe, ¿cómo se pronuncia efecto Jourdain?
¿Está bien pronunciado? Jordan, Jordan. Ah, ya, perfecto. Jordan, con la Ya, M. disculpe. Entonces, el efecto Jordan es cuando el profesor dice que el procedimiento o el resultado está bien, ya generalizando. El otro es el abuso de analogía, donde el profesor repite muchas veces el mismo ejemplo. Y el desplazamiento metacognitivo es cuando el docente no se centra bien en el tema, sino que para tratar de explicarlo, se aleja del verdadero saber. ¿Sí? Ahora sí, con esto podemos ver el ¿Yo puedo siguiente. intervenir un poquito antes? Dígame. Sí, dígame. Sí. ¿Sí puede retroceder la diapositiva? Quiero que estén Chútale. Quiero que tengan conciencia de lo siguiente, ¿ya? Voy a tratar de apagar esto. ¿Verdad? Justo. Bien. Como bien lo dijo Marcelo, estaba exponiendo antes, en las situaciones didácticas, el profesor, el profesor no está... el profesor no es el protagonista, ¿de acuerdo? El profesor ha desarrollado una actividad, ha construido una actividad para que la desarrollen sus estudiantes y los estudiantes están manipulando lo que vamos a llamar el medio y ellos a partir del medio están construyendo un nuevo saber, ¿de acuerdo? Esa es la situación didáctica, ¿de acuerdo? Entonces, no es que estén repasando un contenido, no es que estén ejercitando algo que ya aprendieron. Hay varios elementos que tienen eh, que tienen que estar presentes para que yo pueda hablar de estos fenómenos didácticos. Estos fenómenos didácticos están pensados en una actividad que ha sido creada bajo esta teoría, que se llaman situaciones didácticas, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. el efecto Topaz se genera porque el profesor ve que va a haber un fracaso, o sea, que hay algo que no les va a permitir a los alumnos construir este nuevo saber. Por lo tanto, él rompe el contrato, que es que él no tiene que intervenir, evidentemente, y él de alguna manera hace o le entrega algunos elementos para que el alumno es como un empujoncito, ¿de acuerdo? Para que siga avanzando. Esa ayuda, se supone que esa ayuda que le da el profesor no es válida porque hay un contrato que ya se gestó que tiene que ver con el rol que tiene que cumplir el profesor y el rol que tiene que cumplir el estudiante en este formato, ¿de acuerdo? No podemos pensar que es una clase cualquiera, ya no, en una clase cualquiera yo no puedo ir a mirar y decir, aquí hay un efecto, o sí, podríamos jugar un poco a tratar de reconocer estos efectos o fenómenos didácticos, pero nosotros tenemos que pensar es que simplemente hay reglas que cumplir, ¿de acuerdo? La teoría de situaciones es muy como clara en cuanto al contrato didáctico y estos efectos, cada uno de estos cuatro que tú mencionaste, Son franquean pequeños ¿cierto? errores. El contrato, ¿ya? Eso. Claro, son pequeños errores que ocurren, ¿cómo se llama? Que ocurren al momento de el Claro, docente son realizar la clase. eso mismo. Ya, perfecto. Eso. Ya. Ahora sí puedo seguir. Sí, por favor. Ya. Cuando los ángulos o los giros de las dos agujas están en el primer cuadrante, sea bien aquí, aquí, se forman ángulos agudos. Cuando llego termina el primer cuadrante y se me forma un ángulo recto. Cuando la aguja sigue girando y pasa al segundo cuadrante, se forman ángulos obtusos. Y cuando llego a 180 grados, es decir, al límite que termina el segundo cuadrante, se forma un ángulo llano. Mike, ¿me vas a hacer un
sigue ahora? 120. 135. Y vamos a llegar hasta un ángulo llano que mide 180 grados. Vale. Chicos y chicas, con su medidor tracen un ángulo de 45 grados. Ahora otro ángulo de 150 grados. Dígame, Faculto. Ahora. ¿Ya? Entonces, según el video, ¿qué efectos pudieron evidenciar? ¿Qué errores cometió la profesora cuando estaba enseñando? ¿Qué efectos didácticos se pudieron ver? Yo creo que el efecto Topase, ¿Ya? ¿Ya? porque, bueno, en todo momento ella encima de la respuesta de los estudiantes le iba diciendo la respuesta también. Como que ella iba como respondiendo a la vez con los estudiantes. Como que no dejaba que ellos fueran los protagonistas. Exacto. Justo en esta parte, ¿cierto? A un alumno le dice, construye un ángulo obtuso y después le da el valor del ángulo. Le dice, construye un ángulo de 150 grados. Entonces, ahí interviene y no deja que el alumno termine su actividad, ¿sí? ¿Qué otro efecto encontraron? Y al principio también está el mismo efecto, porque como que ella le va definiendo los ángulos. Claro, Cuando comienza se nota mucho ese efecto. claro. ¿Y alguien pudo notar otro efecto? El No sea el de segundo, Topase. Jordan, ¿Ya? cuando estaban como en la práctica con los circulitos y pedía tal ángulo, se veía que todos los niños no lo hacían de la misma forma, ahí se ve claramente. Claro. Y lo dejó pasar nomás. Bien, no lo corrigió, Asumió que ¿cierto? todos lo Sí. estaban haciendo bien. Sí. Eso, muchas Muy gracias. bien. Entonces, como dijeron nuestros compañeros, se presentan dos efectos, que es el topaz y el efecto Jordan. ¿Sí? Bueno, ahora a modo reflexión, nosotros encontramos que es una buena opción crear estos momentos adidácticos en la sala de clases para que así los estudiantes puedan participar de mejor forma y ellos mismos construir su conocimiento. Y lo otro que respecto a los fenómenos, podemos hacer una retroalimentación de nuestras clases para poder de esta forma no cometer estos errores y así no crear algún tipo de obstáculo para la enseñanza de nuestros estudiantes. Claro, yo creo que, como dijo la profesora, la importancia que posee la teoría de Brousseau posibilita la explicación de los momentos importantes que se presentan en la clase. Ya es súper importante darle un protagonismo al alumno para que pueda entender los contenidos y para que se sienta parte de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra bibliografía. ¿Ya? En nuestra bibliografía pueden encontrar el video de la clase de la profesora que vimos recién, la bibliografía de Brousseau, otra página donde encuentran todo sobre la teoría de Brousseau y otra donde encuentran también los fenómenos didácticos, o sea, los fenómenos que ocurren dentro del aula. Aquí en el video está el video completo. Nosotros colocamos solo una parte para evidenciar los efectos, pero aquí se puede encontrar el video completo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dígame. Y ese video, cuando ustedes lo encuentran, ustedes lo encuentran tal vez googleando así como efectos didácticos. No, profe, lo que pasa es que primero no sabíamos bien qué video usar, entonces nosotros lo que hicimos fue ir buscando videos
de clase. de clases matemáticas y encontramos que era clases de ángulos. Ah, ya. Nos pusimos a observar el video y nos dimos cuenta de estos dos efectos y encontramos que nos podría ayudar mucho para la presentación. Ya, Pero no perfecto. fue que hayamos puesto así como literalmente errores, fenómenos didácticos en una clase, por así decirlo. Claro. Ya, perfecto. Sí, ¿Hay alguna duda con respecto a la presentación? No, o sea, por mi parte no, creo que estuvo súper bien y lo explicaron muy bien. Además, Muchas gracias. tenía. Muchas gracias. Sí, se agradece el que podamos mirar clases, ¿de acuerdo? Porque esa va a ser de alguna manera como el foco del curso, ¿de acuerdo? Queremos, en este caso, como no podemos ir a mirar in situ, tenemos que revisar videos de clase y poder de alguna manera contactarlas, de qué manera están ahí presentes o algunos elementos de las teorías que vamos a revisar. ¿Ya? Así que eso. Ya. Matías, está abierto tu micrófono, parece. Ya. Bueno, vamos, necesito revisar algunos conceptos. Nayeli y Marcelo me enviaron su PPT y yo quedé ok con la cantidad de los conceptos que ellos iban a abordar, ¿de acuerdo? Hay otros elementos, yo creo que son importantes que los revisemos porque van a estar considerados en la tarea número 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que les voy a mostrar de la tarea número 1 es la, ¿cómo se llama? Como rúbrica, ¿ya? Denme un segundito. Vamos a ir a abrir. Profe, ¿y para cuándo sería esta tarea? Esta tarea es para la próxima semana. Está ahí Ya. declarado en el... es una tarea semanal. Esta tarea, les voy a presentar primero la rúbrica, denme un segundo. Teoría de situaciones, guía de patrones, teoría de situaciones. Ya. Voy a compartir pantalla. Ya. Yo les voy a pensaba en presentarles solo un video, o sea, darles como un link para que lo revisaran, pero creo que les voy a dar dos, o tres, no sé. La verdad es que la idea es que ustedes los revisen y se queden solo con uno, ¿de acuerdo? Y a partir de ese hagan el siguiente análisis. Por ejemplo, dentro de lo que quiero que observen en forma genérica, que no solamente tiene que ver con la teoría de Rousseau, es que ustedes como que declaren el ambiente de la clase, ¿de acuerdo? Que yo creo que es muy importante porque va a depender de eso, si realmente la persona que está ahí creó esto pensando en teoría de situaciones, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver, bueno, ahí fui declarando que me gustaría que ustedes se refirieran por lo menos a 3 elementos o factores que pudieran evidenciar estas características, este ambiente, ¿ya? Y este ambiente puede estar asociado, ¿cierto? Tal vez como al orden, al compromiso que tiene el estudiante con su aprendizaje, con la actividad o el rol que toma el profesor. Todo eso no tanto el rol, sino es como esta interacción que se genera, que se podría de alguna manera vislumbrar, ¿cierto? Que si el alumno es el que interviene o está trabajando o es el profesor que va guiando toda la clase, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Después dice, reconoce y declara el objeto de aprendizaje, el objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, aquí los compañeros decían, por ejemplo, ahí nosotros nos vimos en la pizarra de este video que vimos, cuál es el objetivo de la clase. En algunas ocasiones va a estar escrito y en otros momentos, obviamente, tal vez no alcanzamos a ver el objetivo, pero sí, obviamente, lo podemos precisar porque conocemos el contenido
y sabemos, y estamos mirando la actividad y de qué trata, por lo tanto uno podría explicitar, ¿cierto? ¿Cuál sería el objetivo de aprendizaje a trabajar en esa clase? ¿Ya? Luego dice el rol que adopta el profesor. Acá, esto tiene que ver, ¿cierto?, con reconocer tal vez me adelanté, cuando mencioné arriba el rol del profesor, claramente tiene que ver si estamos pensando en una clase conductista, constructivista, las intervenciones, ¿cierto?, que él hace en función de qué van, por ahí. Luego dice descripción del medio didáctico, ¿de acuerdo? Que tiene 15 puntos. Se supone que el medio didáctico es la actividad en sí misma, es la tarea, podríamos decir, es el material concreto, o es la consigna, va a depender, ¿cierto?, de lo que estemos observando, ¿ya? Y la descripción en cuanto a las características, porque estamos mirando a partir de los lentes de la teoría de situaciones, por lo tanto, ¿qué pasa con esta actividad en sí misma? Entonces, supone que la actividad en sí misma debiera cumplir ciertos aspectos. ¿Y qué aspectos declara la teoría de situaciones? Es, por ejemplo, que el medio con el que interactúa el estudiante, por ejemplo, es desafiante, ¿sí? Por otro lado, que el medio es capaz de informarle al estudiante al momento de manipularlo, le da información. Por lo tanto, de alguna manera, esta información me permitiría a mí construir este nuevo saber. ¿De acuerdo? Si el medio no cumple con estas características o la tarea no tiene estos aspectos, uno debiera declarar así directamente que pensando bajo esta teoría, que no cumple tal aspecto, tal vez podría vislumbrarse algo, ¿de acuerdo? Por eso tiene más puntaje, porque es necesario reconocer si el medio, la tarea, la actividad, ¿cierto?, cumple con estos aspectos que indicó la teoría. Y el siguiente aspecto pesa mucho más porque tiene que ver con este análisis del video, en donde yo quiero ir de alguna manera así como haciendo un escáner, si existen estos elementos, otros elementos que están dentro de la teoría, que una es, ¿cierto?, este es el sistema didáctico, ese triángulo didáctico que mencionó Nayeli, ¿cierto? Hay 3 focos, ¿ya? Hay 3 polos. Y de alguna manera, ¿cómo interactúan entre sí? ¿Sí? Tenemos al profesor, tenemos el estudiante y tenemos el saber. Entonces, en algunas actividades, ¿cierto?, o en algún video que pudiésemos ver, nosotros podemos reconocer que la interacción fundamental, así como el rol protagónico, es la del profesor, ¿de acuerdo? Entonces, deberíamos de hacer notar eso, ya, en esta interacción, o es el estudiante con el saber, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían, como de alguna manera, esta relación entre estos 3 polos al mirar esta clase? Luego dice, y lo podemos notar en momentos clave, entonces la idea es que usted indique minutos, segundos, donde usted está notando eso. ¿Qué elementos? Entonces, aparte del sistema didáctico, las fases que mencionaba Marcelo, que es la fase de acción, formulación, validación, ¿ya? Contrato didáctico, ¿de acuerdo? Sí, con respecto al contrato didáctico, ustedes podrían decir, se cumple, aquí lo noto con claridad, el alumno le pregunta, el profesor evade la pregunta, devolviéndole de otra manera, instándolo a que él siga trabajando, por ejemplo. O definitivamente el profesor rompe el contrato didáctico, porque aquí yo veo que hay uno de los fenómenos o efectos que mencionaba Nayeli, ¿sí? Y aquí en tal minuto yo observo esto. Devoluciones y la institucionalización, bueno, esos elementos en las devoluciones, recordemos que son las posibilidades, tiene que ver con el profesor, ¿cierto? Y es cuando el estudiante básicamente le pregunta y el profesor se mantiene dentro del contrato didáctico y él obviamente, ¿cómo se zafó de responderle al estudiante directamente lo que estaba preguntando? ¿Qué hizo el profesor? Entonces, evidentemente, eso es una devolución.
¿ya? Y yo la declaro. La institucionalización, como bien mencionaban también, es el momento de cierre, de alguna manera, es donde ya hubo el logro, se logró el aprendizaje, los alumnos construyeron un nuevo saber, y el profesor da fe, ¿cierto? Utiliza las frases que usaron sus compañeros cuando tal vez formulaban o validaban las propuestas de los otros grupos, y evidentemente es la formalización, ¿ya? Se da a conocer el nuevo aprendizaje, se formaliza, generalmente con palabras de los estudiantes, para que tenga una relación y no sea algo distinto, como si fuera tal vez un efecto. Los alumnos no entendieron de dónde salió eso que está diciendo el profesor allá adelante, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Y vamos, y comentarios o conclusiones que ustedes quieran hacer respecto a la actividad en sí misma, ya, a la tarea, o sea, al análisis de video. ¿Ya? Eso es. No he desagregado, no hice una desagregación, pero sí quise poner más o menos cuántos elementos yo esperaba en cada uno, para que tuviera más o menos conciencia hasta más o menos dónde poder profundizar en cada uno de estos aspectos. No sé si tienen alguna consulta. Muchachos, ¿me están escuchando, cierto? Sí, Sí, profe, profe, se escucha. por mi Ya, parte. ya. No sé, no hay consulta. Como decía, van a ver 3 videos, de los cuales la idea es que ustedes seleccionen uno en particular, ¿de acuerdo? Y a partir de eso ustedes pueden hacer el análisis. Evidentemente, si ustedes no reconocen, ¿sí? No sé, que este video que ustedes eligieron tenga ciertos elementos que declara la teoría de situaciones, la idea es que ustedes lo expliciten, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el video que analizábamos, o que nos mostró Nayeli con Marcelo, yo podría decir que, por ejemplo, pensando en los factores que están ahí declarados, yo diría, estoy pensando en el triángulo didáctico, o que también podemos llamar sistema didáctico, pensando en estos 3 polos. Claramente, aquí, como el rol de profesor está, pareciera que fuera muy importante la presencia del profesor. ¿Cómo yo esta actividad la gesto o la desarrollo sin que el profesor esté ahí presente? ¿Sí? Tal vez el profesor podría haber diseñado una guía, una actividad donde le pasa la guía y estos ángulos, ¿cierto? Para que los alumnos vean construyendo, y él de alguna manera desaparece de la escena, es como una, entre comillas, ¿cierto? O sea, ahí de alguna manera es cómo el profesor entiende la clase y cuál es el rol que le compete a cada uno de los actores. Eso. Bien. Profe, este trabajo es individual, ¿cierto? ¿O es en Este grupo? trabajo es en pareja. Voy a mostrarles, Ya. supone que esto lo subimos. Voy a mirar acá. Creo que está en materiales. Claro, acá dice. Ay, perdón, justo pincharla.
Profe, lo otro, Marcelo se tuvo que salir, pero ahora está tratando de entrar. Ya. Para que lo deje, por favor. ¿Entró, Gracias. Marcelo? Está Ah, ya. Es que lo he hecho, en he entrado espera. un par de veces. Ah, Entonces, tal vez. Bueno, acá dice la tarea número 1, ¿sí? Y la tarea, puse individual. Chap. Sí, tiene razón. La actividad número 1 es individual y la tarea número 2 es grupal. Y ahí nosotros estábamos revisando con el profesor de la otra sección que esta podría ser en pareja. Perdón, me equivoqué entonces. La tarea número 1 es individual y la tarea grupal vamos a poner 2 integrantes, ¿ya? Para que quede claro. Eso. Y ya la próxima semana estarían exponiendo los estudiantes que les tocó la teoría antropológica de lo didáctico. ¿Sí? Eso. Bien. Necesito que agudicemos la mirada respecto a lo que es el medio, ¿de acuerdo? El medio didáctico que declara Rousseau. Y me voy a apoyar creo que haber trabajado con todos ustedes el semestre pasado, lo revisamos, bueno, tengo varias actividades, pero en particular una que conozcan, ¿cierto? Que era reconocer la cantidad de rutas que se pueden hacer en la ciudad llamada Didactópolis, y evidentemente es una actividad pensada para que sea construida o trabajada en este formato de teoría de situaciones. Dejen ver si lo tengo aquí abierto, si no lo voy a tener que abrir. Esta, ¿de acuerdo? Y esta presentación la trabajamos, hicimos como un resumen, pero sí ya la trabajé con los alumnos que habían hecho didáctica de la ciencia el semestre antes, ¿de acuerdo? No sé, podríamos decir que didáctica de la ciencia son los semestres pares, entonces el 2019, el segundo semestre, también trabajamos esta actividad. Ahí viene Marcelo. Bien, entonces, solamente para que reconozcamos algunos elementos del medio, ¿de acuerdo? El medio se presenta al estudiante con una cierta consigna que sea como atractiva para que el alumno se involucre, ¿de acuerdo? También es desafiante porque, ¿qué significa desafiante? Porque el alumno no sabe de antemano con qué se va a encontrar, ¿de acuerdo? Y cómo puede resolverla. No sabe cómo resolverla porque primera vez que hace una actividad como esta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pienso en esta ciudad de Didactópolis y le enseño las reglas del juego y de alguna manera lo sitúo en ciertas esquinas y lo hago contar cuántas rutas diferentes le permiten llegar de una esquina a otra, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene un trabajo respecto a los estudiantes en donde ellos revisan, sacan sus cuentas, en el sentido de cuántos caminos pueden permitirles llegar, ¿de acuerdo? Supongamos, en este caso, no sé si se logra ver, pero acá estamos trabajando de la esquina que está en Avenida 6 con calle 5 hasta en la esquina que comprende la Avenida 4 con la calle 8, ¿de acuerdo? Esos son nuestros extremos. Y voy pensando en cuántas rutas voy a hacer. La idea es, en esta ciudad, nadie hace un camino como... Todos los caminos, de alguna manera, miden lo mismo, si se dan cuenta, ¿de acuerdo? Pensando en cuadras avanzadas, ¿cierto? Y nadie se devuelve como que avanza y se devuelve, eso no existe, esa posibilidad no, ¿de acuerdo? Entonces, en este conteo, la guía o la actividad de alguna manera le va permitiendo al alumno encontrar ciertas regularidades, ¿de acuerdo? Y en estas regularidades el alumno puede, bueno, primero había una distancia X, ahora después la aumenté, y la cantidad de calles y combinaciones y rutas aumenta también. Pero, ¿qué me dicen estos números? ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo organizar esta información de tal manera de que yo pueda ya calcular
la cantidad de rutas entre dos puntos, ¿de acuerdo? Que tengan una n cantidad de avenidas y n cantidad de calles involucradas, ¿sí? Entonces surgen estrategias, bueno, evidentemente van a tener que ver con las habilidades de los compañeros al momento de desarrollarlas. Entonces cuando uno hace esto y empieza a mirar los diferentes análisis que se van exponiendo, uno se da cuenta que no hay una sola forma de trabajar, ¿de acuerdo? Y de repente hay elementos matemáticos que ustedes poseen, que no tenían idea que en ese momento podían ser aplicados, ¿cierto? Pero que les facilitaron al momento ya de expresar estas combinaciones, ya estas rutas. Porque claramente hacer las rutas geométricamente, así en el papel, es difícil de constatar de que tal vez me falta una o tal vez me repetí y esa que me falta, ¿cuál sería? Como que se me enreda un poco estos dibujos, a no ser que sea súper exhaustiva, pero insisto, llega un momento en que son tantas que ya tengo que cambiar la estrategia, ¿de acuerdo? Y dentro de esa estrategia es muy interesante ver cómo los alumnos dicen, ay, profesora, se me hizo súper fácil porque yo estoy pensando en lo que han respondido algunos compañeros cuando han hecho esto. Decía, oye, yo me imaginé en joystick, así lo llaman. Entonces era avanzar, bajar, avanzar, bajar, avanzar. O avanzar, avanzar, bajar, bajar. Él estaba haciendo comandos como de vectores, ¿de acuerdo? Pensando de llegar de un punto a otro. Pero todo esto ¿para qué? Tanto esfuerzo, tanto trabajo, ¿cierto? Y surge a partir de esta actividad un objeto matemático. ¿Ya? Y el objeto matemático estaba presente ya cuando uno ya está tratando de guiarlos, pero no es que uno lo guíe al profesor inmediatamente en el aula cuando ellos están trabajando, sino la misma guía le va dando ciertas acciones que hacer y de alguna manera estas acciones lo conducen, ¿de acuerdo? Entonces en esta fase a ellos le pedíamos que numeraran en las esquinas cuántas rutas había hecho para llegar a esa esquina, ¿sí? A partir de un punto fijo que era el punto de partida. Y si ese punto de partida, la combinación era avanzar siempre por la misma avenida, ellos veían que solamente había una combinación que hacer. No tenían la posibilidad de avanzar o cambiar a la calle, sino era irse por la misma avenida. O si estaban siempre están en una avenida calle, ¿cierto? Fija, y si la otra esquina estaba por la misma calle también tenía una sola posibilidad de avanzar. Por lo tanto, estos unos que van apareciendo o estas combinaciones que empiezan a aparecer en cuanto a la cantidad de caminos para llegar hasta ese punto, les da la posibilidad de encontrar lo que nosotros llamamos, si está más abajo, acá, lo podemos revisar ahí, que sería lo que es el triángulo de Pascal, ¿ya? También tiene otros nombres, pero en el fondo es como lo reconocemos en el colegio, ¿ya? Y surge un objeto que tal vez ellos no conocían. O sea, ellos a partir de esta actividad dieron cuenta, otros alumnos, bueno, ustedes cuando lo hacen o cuando se los di a hacer a ustedes, ustedes ven inmediatamente el tema de combinatoria, ¿de acuerdo? Que está presente acá. Pero un alumno en el colegio que todavía no llega a combinatoria, ¿sí? Y a partir de esta actividad puede construir este triángulo, ¿cierto? Y reconocer qué significa cada uno de esos números, y no es que le haya dicho el profesor, no, es que tienes que sumar los dos anteriores para completar, porque eso es como un mecánico, bueno, ya, ¿y qué? Pero ahora esto surge con un sentido, ¿de acuerdo? Tiene como una explicación del por qué el 2 está ahí, o por qué el 3 está ahí, o por qué el 6 está acá, ¿de acuerdo? Porque habla de la cantidad de combinaciones que yo puedo hacer para dirigirme desde ese punto hacia otro. Y cuando hablo de combinaciones, entonces tiene sentido, ¿cierto? Cuando yo puedo decir, claro, cuántas calles
cuántas avenidas estaban involucradas y las combinaciones que yo puedo hacer entre calles y avenidas. ¿Sí? Si eran 3 calles y 2 avenidas, entonces podría hacer las combinaciones calle, calle, avenida, 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 o calle, avenida, avenida, calle, avenida, y así hacerlas todas las combinaciones hasta llegar hacia ese valor. Entonces, cuando yo estoy pensando en el medio didáctico, no es fácil, no es que yo vaya a construir un medio didáctico así como por arte de magia para tomar y entregárselo a mi estudiante, ¿ya? Vamos a hacer situación didáctica, aquí está el medio. Hacer un medio es muy complejo porque el medio en sí mismo te tiene que dar información. Entonces, claro, tal vez inicialmente cuando estaban en esta fase, en esta parte, era un trabajo individual. Cada alumno tenía que hacer la tarea, ¿cierto? Tenía que hacer esta cuenta, ya sea con flechitas o con rutas o con combinaciones de letras que digan calle, avenida, C, A, C, una cosa así. Y después, cuando ellos ya tuvieran como integrado, ya con los ejercicios que se les estaban entregando, ellos podían compartir la información. Si ellos encuentran la regularidad y llega un momento en que ya compartes con el compañero, uno podría sospechar que esta actividad te da la posibilidad de vivir la fase adidáctica. ¿Sí? Además que se va como este trabajo, ¿cierto? Hay varias etapas. Entonces, en estas etapas es necesario ya entrar a como formalizar, ir generalizando, hasta llegar, como les mostraba hace un rato, ¿cierto? Que lo que estaba ahí era básicamente lo que nosotros vemos por combinatoria. ¿Ya? Eso. Ejemplos de situaciones medios, para poder reconocer que el medio en sí mismo te permite construir un saber o un conocimiento. Teníamos el ejemplo de la carrera del 20, ya que también fue mencionada, y siempre he mencionado ese ejemplo porque es rápido de poner de que los alumnos trabajen en él y lo jueguen, y lo vivan, y lo evidencien, y vean todo el proceso. ¿De acuerdo? Eso a grandes rasgos respecto a lo que es el medio, ¿ya? Que es muy, muy, muy importante. Bien. También insistir en que no es fácil, que es complejo el poder encontrarse una clase pensada, grabada en teoría de situaciones, ¿de acuerdo? Lo que nosotros podemos encontrar son algunos elementos. Perdón, me estoy moviendo por mi... Acá. Les quería mostrar lo siguiente. O lo voy a abrir primero, voy a dejar de compartir pantalla para no estar como exponiendo tanta información. Entonces, no es fácil encontrar un video, si busquemos videos de teoría y situaciones donde estamos, tenemos que hacernos, tenemos que pensar que esta teoría está pensada en su inicio para aportar a la investigación, ¿de acuerdo? A la investigación, a lo que se estaba tratando de descubrir cómo se aprende matemática, ¿de acuerdo? Y esto es lo que expone Guy Brousseau. Pero particularmente para el curso, ¿qué es lo que nos sirve de la teoría de situaciones en este curso? Es eso, es poder ejercitar, es reconocer primero que nada lo importante que es esta clase constructivista, donde el alumno logra construir un saber a partir de sus propios medios y sus conocimientos previos y el material que sería el medio que elabora el docente para ello, ¿de acuerdo?
Compartidos. Déjenme un segundito. Tengo un video en particular que nos puede servir para tratar de entender un poco cuál sería una metodología utilizando situaciones pensadas en eso. O sea, fue hecha con esa intención, ¿ya? Vamos, ¿les parece? Miren, vamos a hacer una pequeña pausa para poder reconocer bien dónde está el video, porque igual yo pensaba que me lo abriera desde ahí mismo y me está diciendo que lo descarguen y no sé cuánto rato va a hacer esto, ¿ya?